Muy buenas. Mi nombre es Alexis Otavalo, estudiante de la carrera de Comercio Exterior de las Fuerzas Armadas ESP, de técnico de honor 2. Hoy voy a explicarle el sistema armonizado, su contexto histórico, su estructura, cómo se utiliza y un ejemplo de ello. Para hablar de la historia del sistema armonizado, antes de su existencia, es el relato de cómo el mundo aprendió a hablar un mismo idioma para comerciar. Cada país clasificaba sus productos de forma distinta. Como ejemplo de un país que la piña se le llamaba ananá, lo que generaba caos, retrasos, errores y el cobro de impuestos armonizado. Conoceremos sus inicios, que fue en Roma, llamado el arancel de Palmira, en la zona de Palmira, una provincia romana en la actual Siria. En el año 137 después de Cristo se creó lo que consideramos el ancestro del sistema armonizado, el arancel de Palmira. La innovación en diferenciar de Egipto o Grecia, que cobraban tasa única a todo, los romanos en primera crearon una lista detallada donde cada producto pagaba algo diferente, como un camello cargado de aceite de oliva que pagaba 10 denarios, que era la moneda de ese momento, mientras que la lana teñida de púrpura también tenía su propia tasa específica. Tras la caída de Roma, el comercio se volvió fragmentado durante siglos. Los países usaban listas alfabéticas. Esto era bastante un problema porque los nombres cambiaban según el idioma o la región, haciendo que las aduanas de ese momento fueran lentas y confusas. Ahora, avanzando un poco más la historia y la evolución hacia la ciencia, entre el siglo XIX y siglo XX, a medida que la revolución industrial creó miles de productos nuevos, como químicos o máquinas, la lista alfabética ya no servía. Entonces, en el año 1853 y en el año 1920, se intentó en un congreso internacional crear una nomenclatura estadística común, la nomenclatura de Ginebra, en el año 1931 y en el año 1937. Fue el primer intento moderno de clasificar por naturaleza del producto, metales como metales con metales, alimentos con alimentos, un lugar de solo para un orden alfabético. En la nomenclatura de Bruselas de 1950 se convirtió en el estándar europeo de base directa del sistema actual. En un sistema armonizado moderno que parte de 1988 hasta la actualidad, que hoy lo seguimos usando, entró a vigor en el sistema que usamos hoy. Pasó de ser una simple lista romana a una estructura lógica de 6 dígitos de Nandina hasta llegar a nuestro arancel nacional de 10 dígitos que identifica cualquier mercancía en el mundo de forma idéntica, ya sea un camello como en Roma o un microchip de última generación. Ahora veremos conceptos básicos para entender lo que es el sistema armonizado. Lo intentaremos con conceptos de cómo clasificar. En una comunidad europea, clasificar es lo que usted hace cuando determina el código que corresponde en su mercancía en el arancel aduanero común de la Unión Europea. Pero para darle un enfoque más general, clasificar son conocer aquellos datos relevantes de la mercancía, ya sea por su composición, naturaleza, uso o función. Por su ubicación en la nomenclatura, al ser tan amplio el campo que abarca esta nomenclatura, deberá por tanto utilizar no uno, sino varios criterios propios en esta disciplina para realizar una clasificación arancelaria. Dar un contexto a esto, la clasificación de los productos naturales se ajusta a los reinos de la naturaleza, animal, vegetal y mineral, y a su grado de elaboración, ya sea secado, congelado, deshidratado, o a su función, dado como tiene una función o varios usos. Dado a su materia constitutiva o como forma se la presenta ante la aduana, desmontado, sin montar todavía, o granel envasado al vacío, o envases directos para su venta sin recondicionar en conjuntos o surtidos, o elementos de montaje, mantenimiento o accesorios. En estos casos, la presentación determina la clasificación hacia el área a la mercancía. Pero antes de clasificar, vamos a definir qué es una mercancía. Bueno, más bien una mercancía es una cosa mueble que corresponde a una realidad corpórea, natural o artificial que es susceptible de ser transformada. ¿Y por qué sirve clasificar una mercancía? Pues eso se va a un arancel. Esto lo hace porque es un impuesto de tributado aplicado a las mercancías importadas al cruzar la frontera, cuyo valor se determina según la clasificación arancelaria del producto. Esto sirve para proteger la industria nacional y generar ingresos fiscales. Esta es una función del comercio exterior que hace que actúen como una barrera comercial y que regula la entrada de productos extranjeros.
De estos aranceles tenemos tres tipos. El ad valorem, un impuesto al comercio exterior que se paga como porcentaje sobre el valor FOB del bien exportado CIF, del bien importado. También tenemos el arancel específico, que es un impuesto al comercio exterior que se paga sobre el peso, el volumen o cada unidad de un bien. Es regresivo porque grava relativamente más a los productos de menor valor. Estos conceptos retomaremos a la nomenclatura arancelaria. Esto es un código que permite clasificar los bienes de objeto o no de comercio internacional de manera que se pueda identificar de manera uniforme por medio de un código numérico. Dicho código internacional son de 6 dígitos y un texto o descripción de esta mercancía. Como sabemos, nuestra nomenclatura nacional es de 10 dígitos, pero antes de llegar hasta los 10 dígitos tenemos varios dígitos diferentes en los cuales llegamos a ese número, como la nandina, que es una nomenclatura común de los países nombrados del Acuerdo de Cartagena, basada en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que esto utiliza 8 dígitos para singularizar un ítem. Y la NALADI, nomenclatura adoptada como base para la realización de las negociaciones prevista en el Tratado de Montevideo, como forma de expresar condiciones otorgadas a través de cualquier su mecanismo para presentación de estadísticas de comercio a los países miembros. La NALADISA, que aplica entre los países de la LADI para los fines de identificación de los productos o a intercambiarse, surgió de la adoptación del sistema armonizado de la asignación y codificación de mercancías. Toda esta combinación llega a hasta 8 dígitos. Ahora veremos la estructura estadística que tiene la nomenclatura. Podemos ver que está estructurada en varias formas de llegar hasta el número, de varias formas que llega hasta el número 10, lo cual veremos de la relación de 2 dígitos que se refiere a 2 ceros que nos va a hacer el capítulo. Al llegar a 4 ceros tenemos la partida arancelaria y al llegar a los 6 tenemos la subpartida internacional que es en general en todos los países. Y llegamos al octavo dígito que es en nuestro bloque económico en el que estamos ubicados, la cual es la K. Y nuestro arancel nacional que tenemos hoy en día que llega hasta los 10 dígitos. Veremos cómo está estructurada la nomenclatura en base a su contenido. Sus componentes son un código de primero de 2 dígitos relacionado a capítulos. Pero antes de los capítulos tendremos unas notas de sección que están expresadas entre un grupo familiar de todo lo que es las mercancías. Para esto, la estructuración de la nomenclatura está estructurada entre secciones y capítulos, partida y subpartida. Cada sección tiene un grupo de capítulos, cada capítulo tiene un grupo de partidas y cada partida tiene su subpartida. Todos, todo está relacionado, tenemos 21 secciones en nuestra nomenclatura, sus notas legales, que son aclaraciones obligatorias al inicio de secciones y capítulos, y reglas generales de la interpretación, que son principios para clasificar correctamente. También tenemos sus capítulos, como ya dije, que relacionan a dichos productos específicos, su partida de 4 dígitos que define a productos específicos dentro de un capítulo, su subpartida que detalla técnica a la mercancía, ya sea por su variedad. Ahora entraré a detalle qué es una nota legal. Una nota legal en la nomenclatura del sistema armonizado son textos obligatorios situados al inicio de secciones, capítulos o subpartidas que determinan el alcance, límites y contenido específico de cada posición arancelaria. Esto es fundamental, ya que para determinar una correcta clasificación aduanera y definen, incluyen, excluyen o limitan productos, las cuales la nota explicaré a fondo pa- qué tipos de notas legales son. Pero antes de llegar a eso, estas notas legales tenemos un alcance de 7 formas de entender la nota legal. Definitorias que establecen el significado técnico, alcance específico de términos de productos dentro de una partida o capítulo. Ilustrativas que enumeran ejemplos concretos de productos incluidos para facilitar la comprensión de texto de la partida.
Las restrictivas que limiten el alcance de una sección o capítulo o partida terminando solo ciertos productos específicos están incluidos. Las excluyentes que descartan o prohíben expresamente la clasificación de mercancías específicas en una partida, capítulo o sección. Incluyentes. Indica qué productos adicionales deben considerarse dentro de una partida, aunque su texto no las mencione específicamente. Clasificatorias establecen pautas o criterios técnicos para clasificar productos cuando estos podrían encajar en dos o más partidas. Y las mixtas, pues son una combinación de dos o más de estas dichas anteriormente. Ahora veremos las reglas generales de parte e interpretación. Esto es muy obligatorio, ya que son 6 normas jurídicas obligatorias aplicadas de forma secuencial que definen el proceso legal para clasificar mercancías. Determina una partida arancelaria desde la 1 a la 5, que ya determinando, usando las reglas generales de la partida, tenemos el 90% de clasificación de una mercancía. El 10% nos dará la regla general 6 de la subpartida. Esto garantiza el único código internacional de la mercancía. Ahora, intentamos decir que las reglas generales no se van a considerar seguirlas todas igualmente. Por lo general, como es de una manera jerárquica, si la clasificación 1 resuelve el 90%, solo tenemos que usar la regla 1 y la 6. Las dos, la 3 y la cuarta son excepciones, pero no resuelven sí toda la clasificación. Veremos un ejercicio para clasificar usando el método embudo, que es este método, pues va a ver, comprender lo que es una mercancía. Veremos ante nuestros ojos lo que va a hacer jerárquicamente usar el sistema organizado. Como ya sabemos que es sección, capítulo, partida y subpartida, vamos desglosando desde el primera hasta la sección y llegar a una subpartida usando las reglas generales. Para este ejemplo, usaremos lo que es un lápiz. Para alguien que no conoce lo que es función del sistema armonizado, veremos si nos guiaremos de los títulos de las secciones. Aquí hay entre una duda y preguntarle a la mercancía qué es. Podemos ver que es un lápiz, está compuesta por madera y un material de carboncillo. Lo preguntaremos cuál es su grado de elaboración. Vemos que es un producto final. Para esta forma de clasificar no hay preguntas específicas, pero sí hay preguntas que son base para poder clasificar una mercancía. Podemos preguntarle también si no tenemos claro si su forma constitutiva, ya que su grado de elaboración aumenta, su materia constitutiva va perdiendo importancia entre el uso o definición a que haya sido concebido el artículo. ¿Qué quiere decir? Que mientras más la mercancía que esté, su grado de elaboración esté elevada, aumentada, como ya dijimos en materia prima, semifactura de producto final, va perdiendo importancia, así que lo clasificaremos entre su función, uso o destino. Vemos que su materia constitutiva es entre dos partes, de madera y un de carboncillo. Si quitáramos el material de carboncillo, solo nos quedaría madera, pero eso no conforma lo que es un lápiz. Si quitáramos solo la parte de madera, usaríamos un carboncillo, pero eso no forma un lápiz. Entre su función de que es un lápiz, podemos decretar que nos sirve para escribir. Esa es su función. Ahora, mediante a su función, podemos clasificarla en la sección 20, mercancía y productos diversos. ¿En qué parte de ese capítulo podemos clasificar? En manufacturas diversas. Y vemos entre el capítulo 9609. ¿De qué podemos corroborar si este capítulo es correcto para presentar este lápiz de aquí? Nos guiaremos de las notas legales. Específicamente, usar las notas legales en esta parte del
de la partida no nos especifica qué es un lápiz. Por eso nos olvidaremos de las notas explicativas. En la parte de dicha del tomo 2 de las notas explicativas, nos corresponde que la partida 0609 va en lápices, minerales, pinceles y lo que va variado. O sea, la nota explicativa nos guía y nos orienta en que la partida es específicamente para clasificar esta mercancía. Dicho esto, estamos correctamente en la partida y nos ubicaremos en la partida 9609, que ahí nos dice claramente que son lápices mínimas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o dibujar. Ya tenemos un 90% de cuál es esta mercancía, dónde se clasifica esta mercancía. Ahora usaremos la regla general 6, que nos explica entre niveles en dónde específicamente clasificar. O sea, tenemos que llegar a los 10 dígitos de esta mercancía para poder clasificarla. Entenderemos del primer nivel lápices. Es solo un título, no nos dice nada de mucho, así que para guiar y desglosar a sus dos niveles más, usaremos entre, está conformada con dos partes, de colores y los demás. Vemos que este lápiz no es de color, lo cual nos da hasta específicamente los demás, y aquí es donde nosotros clasificaríamos nuestra mercancía. Así usaremos el uso adecuado del sistema armonizado para clasificar esta mercancía. Muchas gracias.